más era que me enojé con una hermanita de la iglesia. Y eso ha sido más terrible todavía. Pero bueno, y entonces yo decía, ¿cómo puedo ponerme al frente si me enojé con una hermanita? Tal vez con justa razón o no. Y yo le timbraba a aquella persona, pero no me contestaba. Y creo que hasta el día de hoy está enojada. No fue nada relevante, pero a veces nosotros magnificamos los hechos. Y le envié también un mensaje. Lo único que me respondió es: aténgase a las consecuencias. Y bueno, entonces yo le decía, yo decía, y mientras el pastor me invitaba, yo les decía al Señor: Señor, ¿cómo puedo dirigirme cuando no me he puesto todavía cuentas con aquella persona? ¿Cómo puedo dirigirme? Necesito estar a cuentas. Pero al mismo tiempo vino a mi memoria el amor y la misericordia de Dios. Porque yo me sentía descalificado, totalmente. No me sentía digno de poder estar en este lugar. Pero entendí que mientras abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Y entendí también que soy humano, que yo fallo. Entendí que los hermanitos fallan. Por si acaso alguien tiene otro concepto de los hermanitos, de que los hermanitos ya solo les faltan las alas para ascender al cielo. No, mis hermanos, tenemos una naturaleza humana y fallamos de una u otra manera. En Apocalipsis, y este es el tema, dice que he puesto: perdonarse a sí mismo. Ese es el título de esta mañana. Perdonarse a sí mismo. A veces somos fáciles para pedir perdón o perdonar a otra persona que nos hizo daño. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Para usted le ha sido fácil perdonarse a sí mismo? ¿O le es facilito? Es como que cuando uno tiene que perdonarse a sí mismo es más complicado. Le digo porque me ha pasado a mí. Es como que el acusador está ahí señalándole y con mayúscula: esto hiciste, esto le dijiste a tu esposa, esto le dijiste a tu esposo, esto le dijiste a la hermanita, en mi caso que lo sucedió la semana anterior. Y en fin, uno se siente indigno, se desvaloriza uno mismo y comienza a escuchar las voces del enemigo. Yo también tuvimos la reunión, nosotros estamos leyendo un libro en el grupo de líderes, y yo le decía a los pastores, formo parte del grupo de líderes, y le decía: pastores, creo que con el resto de hermanos usted sí acertó que sean parte de su equipo, pero conmigo creo que usted se equivocó, pastor, se equivocó, con nosotros se equivocó, pastor. Y el pastor solo sonreía nada más, no me dijo nada. En fin, perdonarse a sí mismo. Apocalipsis 12:10. Dice la escritura: entonces oí, aclaro que muchos de los versículos que van a ser enunciados son de la versión, nueva versión, a ver, ¿cuál es esta? Perdón. Nueva traducción viviente. Apocalipsis 12:10, dice la escritura, versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. Ha sido lanzado fuera el acusador. Dice, si realmente queremos vivir lo mejor de nosotros, tendremos que aprender a sentirnos bien con quienes somos. Muchas veces vivimos bajo el peso de la condena, escuchando las voces equivocadas. La Biblia se refiere al enemigo como el acusador de los hermanos, que quiere que vivamos sintiendo culpa, el que constantemente levanta acusaciones contra nosotros, diciéndonos lo que hicimos o lo que tendríamos que haber hecho. Él nos recordará todos nuestros errores y fracasos del pasado. ¿De dónde vienen esas voces? Dice, del acusador. Es el enemigo, es el diablo el que pone en nuestros oídos esas acusaciones y nos recuerda consecutivamente y nos sentimos descalificados. Dice, Él nos recordará nuestros errores y fracasos del pasado. Él nos dirá, la semana pasada perdiste los estribos, como en el presente caso que les comentaba. O posiblemente viene, no sé si tú ese sentido, tendrías que haber pasado más tiempo con tu familia. Y a veces nos sentimos culpables, o a veces nos hemos molestado con nuestros hijos, o con nuestra esposa, nuestro esposo. Aún en el ámbito espiritual nos sentimos a veces acusados. El enemigo le acusa hasta de lo que no hacemos o dejamos de hacer dentro de la iglesia. Fuiste a la iglesia pero llegaste tarde y por tanto no mereces la bendición de Dios. Falso, de falsedad absoluta, como decimos nosotros en los tribunales. Dios en Dios bueno y de misericordia. Nosotros hemos sido desde ya bendecidos, porque no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es su amor y su misericordia la que hace que estemos en este lugar libres y fuimos rescatados a precio de sangre. No fueron nuestras obras, fue la obra de nuestro Señor Jesucristo la que nos libertó de toda acusación, y Él se llevó en la cruz del Calvario el acta de decretos. Si usted tal vez vino el día de hoy con esa acusación, no sé yo le comento de lo que a mí me pasó la semana anterior y una de tantas, pero solo Dios y usted sabe en qué se equivocó, en qué falló, o qué pensamientos tuvo, o qué hizo en lo secreto. Pero de algo que sí le quiero decir, es que Dios es un Dios de misericordia y solo recurramos a Él y Él nos perdona y nos liberta y estamos listos para seguir avanzando, mis queridos hermanos. Posiblemente, como les decía, fuiste a la iglesia pero llegaste tarde, no fuiste al ayuno y nos sentimos, ¿cómo? Creyente y no me he ido al ayuno y nos sentimos culpables. O tal vez no pudiste ayunar ese día. A veces hasta nos comparamos con otras personas y nos sentimos culpables. Yo he escuchado a algunos hermanitos y les felicito porque es una bendición de Dios, que dice, yo he ayunado 3, 4 días, 10, 15, 20, 30, 40 días hasta he escuchado. Y a veces yo me pregunto, no puedo ayunarme ni un día y estoy en la iglesia. Todavía digo ser líder, cuando tal vez de mis discípulos ayudan más que mí. Pero les digo una cosa, usted es único y usted tiene un trato único con Dios. No se compare con el resto. Dios tiene un trato personal con usted. Tal vez otra acusación, diste la ofrenda pero no lo suficiente. Debías haber dado tanto, pero no diste lo que debías dar. Y hay una acusación, y a veces hasta de este púlpito persuadimos. Y le decimos, si no ofrendó, Dios no lo va a bendecir. Falso, de falsedad absoluta. Porque Dios no se agrada de lo que usted haga o deje de hacer. Dios se agrada de su obediencia, de su corazón, mis hermanos. Y si tal vez, sí, es verdad, que tal vez incurrimos de manera incorrecta, pero recurramos a Dios y hagamos lo correcto. Porque a Dios, como buen Padre,
Él le agrada que sus hijos sean obedientes. Pero tampoco caigamos en la acusación del enemigo, porque Él está allí. Y esa es una de las áreas en donde debemos pedirle al Señor que nos ayude a discernir. Porque a veces, como les repito, hasta nos ponemos aquí y desde ya acusamos. Es como que dijésemos: pónganse acá los que ofrendaron o diezmaron, ustedes son bendecidos, y el resto, no, mis hermanos. Dios nos bendice a todos. Que obviamente tenemos que ser obedientes, porque ¿a qué padre no le agrada que su hijo obedezca? Y la obediencia trae bendición. Entonces, mis hermanos, o posiblemente, hoy mismo, tal vez el enemigo quiera hoy, a mí mismo en este instante, ¿no? Tal vez no predicaste bien, no te preparaste bien, no oraste, no ayunaste, debías de haber ayunado, orado para que estés frente. Sí lo hice, mis hermanos, sí lo he hecho. O posiblemente por ahí salga algún hermanito y diga: hermano, qué buena que estuvo la prédica, que me dormí plácidamente. Bueno, en fin, yo he hecho mi parte y que Dios haga lo que tiene que hacer, porque Dios no va a cambiar. Lo que sí sé es que la palabra que se ha desatado hoy en la mañana hará efecto y dará frutos en su vida. Posiblemente quizá hay una acusación: gastó demasiado dinero la semana pasada o ayer o anteayer y hoy se siente mal, se siente acusado, ya no quiere saber nada de la vida. Ayer estuvo tan emocionado que las emociones se compró, gastó todo su sueldo, la tarjeta le atiborró. Bueno, en definitiva. Y usted se siente y dice: ¿cómo hice esto? Y se siente acusado y se siente mal. ¿Cómo quisiera retroceder el tiempo? Mis hermanos, de los errores aprendemos, y eso es lo lindo. Dice que el fracasado es aquella persona que comete errores y no saca de ese error una experiencia. Usted y yo sacamos experiencias de nuestros errores y continuamos hacia adelante. Si ayer no fui sabio en administrar los recursos y ahora estoy en apuros y en apremios, hoy le va a decir al Señor: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y dice que Él no escatima a sus hijos y que Él derrama abundantemente la sabiduría que necesitamos. Pero no se sienta mal, ya al fin y al cabo vino haciendo compras de no sé dónde y ahora ya no quiere ni comer por esa acusación. Se viene gastando y ahora la esposa le dice: mira lo que te preparé, ¿qué te pasa? No me preguntes nada, me siento mal, me gasté toda la plata. No, mis hermanos, ya lo hizo, ya, disfrute. Y vaya a lo secreto y pídale sabiduría al Señor. Pero no se deje acusar por el enemigo. Que tal vez, como les decía, se endeudó, se metió en algún proyecto y ahora está en problemas. Mis hermanos, todo el tiempo vamos aprendiendo, todo el tiempo. Posiblemente se dio a la tentación, en fin. Dice: muchas veces estas acusaciones nos detienen, vamos por la vida sintiéndonos culpables, condenados y descontentos. Nuestros días ya no tienen gozo ni confianza. Si usted se deja acusar por el enemigo, y a veces el enemigo utiliza a las mismas personas que están a nuestro alrededor, puede ser una célula, inclusive un ministerio o en la familia. ¿Qué dice que va a sentirse usted culpable, condenado, descontento, enojado? Ya no tiene gozo, y ya no tiene alegría, ya no tiene fuerza para seguir avanzando. En verdad, no hay ser humano perfecto. Alce la mano el que es perfecto. No hay uno. Aún los líderes, los pastores somos imperfectos, porque somos seres humanos.
el único perfecto es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único, no hay más perfecto. En verdad dice que no hay ser humano perfecto. Todos pecamos, fracasamos, nos equivocamos. Muchos hemos perdido la noción de que tenemos un Dios de amor y misericordia, un Dios que nos perdona. En cambio escuchamos esa voz que dice: lo arruinaste todo, te equivocaste, muy mal. ¿Qué voz va a escuchar usted? ¿La del enemigo o la de Dios? Y Dios le dice en este día: si tú cometiste un error, te equivocaste, aún de la magnitud que sea, yo soy un Dios de amor y de misericordia. Y prueba de mi amor es que estás en este lugar. Y te voy a levantar, voy a poner en orden y la victoria está reservada para ti. Vamos. Nosotros estamos leyendo el libro nosotros leemos todas las mañanas la Biblia con el equipo, con el ministerio. Y estamos ya en el libro de Romanos, hemos leído el libro de Hechos. Y venimos capítulo por capítulo. Y algo alusivo a este tema. El apóstol Pablo, un siervo de Dios tremendo, ¿no? Que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y usted conoce la historia de Pablo. Pero ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? En Romanos 7, el 15. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero en ese caso ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. El 19 dice: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El 15, el 17 y ahí me salté el 19, el versículo. Miren, mis hermanos, este gran hombre de Dios que escribió la mitad del Nuevo Testamento tuvo dificultades en esto. Él también tenía las luchas que usted y yo a veces luchamos. A él también le acusaron muchas veces. Sus palabras nos dicen que Dios no nos descalifica porque no logramos la perfección del 100% de las veces. Quisiera hacerlo en mi esfuerzo por mejorar. No hago el mal a propósito, pero como todos los demás también tengo debilidades. A veces cometo errores y tomo malas decisiones. Sin embargo, debemos a no torturarnos y hundirnos en la condenación. Debemos negar a escuchar las voces acusadoras. Debemos saber que Dios sigue trabajando en nosotros y estamos creciendo. Dios está trabajando en cada uno de nosotros, mis hermanos. Estamos creciendo, tratando de ser lo mejor de nosotros. Decidamos a no vivir en condenación mientras Dios está realizando su obra en mí. Dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y día tras día va formando. Él no nos descalifica. Al contrario, Él es nuestro hacedor. Él va quitando todas nuestras debilidades. Y dice la Escritura que Dios se va perfeccionando en nuestra debilidad. Él se fortalece en nuestra debilidad. Dice, esa voz acusadora dice y se levanta. Y yo sentía, de mi horror que les comento, yo sentía eso. Y era tan audible que el enemigo me decía: mira, y todavía líder, y todavía del equipo del pastor, te enojaste. Pero lo que es más terrible, te dirigiste a una hermanita. ¿Cómo estará esa hermanita? Mira cómo la destrozaste. Y bueno, el escenario que yo veía ya en ella, como la Madre Teresa ahí llorando porque yo le ofendí tal vez. Pero luego también me dije aquello: es cierto,
Cómo quisiera no haberme enojado, pero me arrepiento y fui perdonado. Ese quedó en el pasado y recibí la misericordia de Dios. Sí, fallé. Sí, no hice, debía haber actuado de otra manera, pero ya lo hice. Pero frente a la acusación, prefiero recibir la misericordia de Dios. Y este día soy libre. Y eso fue la razón para que hoy pueda dirigirme a ustedes. Porque en caso contrario, estuviera todavía convirtiéndome en una víctima de la situación, de la circunstancia, y culpándome. Ya no quiero saber nada. He sido descartado ya de la salvación. Ya no, soy lo peor, soy lo vil. Así me lo dicen mis hermanos. Ya no quiero irme a la iglesia. Ya de una vez presentaré mis cartas de renuncia al pastor. Y mejor, Señor, que tú me lo lleves. En fin, mis hermanos, si algo cometió, usted pidamos perdón y obtengamos la misericordia de Dios. Pero este día vamos a salir libres de toda acusación, mis hermanos. Dice Elías en Santiago 5, 17, 18. ¿Quién conoce la historia de Elías? Un hombre tremendo, ¿no? Que mató a 400 profetas de Baal y de Acera en Santiago 5, 17, 18. Pero le estoy dando un preámbulo. Dice que él oraba y llovía, y también oraba para que no descienda la lluvia, y así sucedía. Un hombre lleno de fe. Pero ¿qué sucedió? Una mujer le hizo correr. Es tremendo. Hermanos, no provoquen a sus esposas. Dice el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Que él era un hombre igual a nosotros, con debilidades, con defectos, pero era un hombre de oración. Pero era un hombre que buscaba de Dios, que buscaba el perdón de Dios y proseguía y seguía adelante y cumplió los propósitos para el cual Dios le asignó. Miren, mis hermanos, al preparar este mensaje, antes de conocer, cuando estaba en mis inicios, yo decía, pero ¿cómo? En la Biblia están personas que Dios los utilizó. Esa era mi pregunta cuando recién empecé mis caminos. Decía, pero ¿cómo? Debe haber habido gente mucha más santa, más íntegra, pero Dios utilizó a estas personas. Y hoy entiendo, cuando uno falla, ¿por qué está allí? Y que se convirtieron en héroes de la fe, porque también son humanos como nosotros, fueron humanos como nosotros y fallaron también. Y eso me da a mí esperanza, que en medio de los errores que podamos cometer, tengo esperanza en que Dios cumplirá los propósitos para cada uno de nosotros. En Génesis 9:21, una de las personas, uno de los héroes de la fe, las cuales a mí me llamó la atención, habló de Noé. Obviamente sé que ahora ya no lo hacen, pero antes de conocer al Señor, ¿quién se pegó una borrachera que a tal punto que se quedó desnudo en la calle? ¿Alguien de ustedes? Ni nosotros creo que hicimos lo que hizo Noé. Él se pegó una borrachera, pero a tal punto que se quedó desnudo. O alguien dice, por ahí algo. Pero bueno, eso quedó en el pasado. Porque hoy es nueva criatura. Él es un hijo de Dios y que es perdonado consecutivamente. Y así lo dice, no es que yo me estoy inventando, lo dice en la Escritura, en Génesis 9:21. Cierto día dice, bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Miren de dónde le saca y fue utilizado y hoy por hoy está en la vitrina de los héroes de la fe. Como usted y yo está también su nombre, porque nuestras fallas no nos va a descalificar
y no nos va a dejar de lado de los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Dios cumplirá sus planes, sus propósitos, porque las promesas de Dios en él son sí y amén, y para nuestra descendencia igualmente. Si usted ve lo negativo de su descendencia, de sus hijos, no se preocupe, déjele a las manos del Señor. Y yo le digo que ellos son poderosos y poderosas aquí en la tierra. Ellos, nuestra descendencia es santa, porque dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Así es que usted no se preocupe. Ore, busquemos de Dios y deje que Dios vaya tratando, porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queramos. Deje que sus hijos cumplan los propósitos y que Dios mismo tenga un trato con ellos. Nosotros nada más oremos, que esa es nuestra misión. Moisés también, miren, otro héroe de la fe, cometió asesinato. Tuvo que huir. Y luego Dios lo utilizó poderosamente. Ustedes conocen la historia. David, qué errores terribles. Recordemos que desde adolescente él era sensible a la voz de Dios, pero también cometió errores. Cometió adulterio, asesinato. No fue un buen padre. Se dedicó más a conquistar reinos y no conquistó los corazones de sus propios hijos. Tengamos mucho cuidado en eso. A veces queremos conquistar reinos, que queremos conquistar tantas cosas y descuidamos la familia. Tengamos tiempo para la familia, para nuestros hijos. Pero luego de todo el escenario que conocemos, ¿qué le dijo el Señor? Que David tenía el corazón conforme a Dios, porque Dios perdona, Dios se olvida de todas nuestras iniquidades y nos hace nuevas criaturas. Abraham también cometió muchos errores, mintió, le presentó al rey, ¿alguien sabe cómo se llama el rey? Bueno, le presentó al rey y felicitaciones a los que aceptaron. Mire que era su esposa y le presentó como su hermana por temor. Le dijo, es mi hermana, hasta le puso en riesgo de que tenga relaciones sexuales con el rey. Terrible. Y bueno, más adelante ya doy otros detalles también de este héroe de la fe. Jonás le dijo que vaya a Nínive, pero él huyó del Señor y se embarcó y se dirigió a Tarsis, dice la Escritura. Pero obviamente que yo no le estoy diciendo que usted deliberadamente vaya y cometa errores. No. Lo que yo le estoy diciendo es que pida la ayuda de Dios para no cometer esos errores. Pero si hemos incurrido en algún error, Dios es un Dios de amor y de misericordia y de nuevas oportunidades. Pero posiblemente haya consecuencias. Por ejemplo, el rey David tuvo consecuencias pero devastadoras. Es por ello que es preferible ser obediente a Dios y escuchar la voz de Dios, porque hay consecuencias. En el caso de Jonás hubo consecuencias, que él se subió a esta embarcación y estaban a punto de naufragarse, y allí entre indagación e indagación dentro del barco determinan de que el responsable es Jonás. Y él, ¿qué dijo? Él mismo reconoció. Él reconoció y dijo, yo soy el responsable, yo cometí. Esa es otra de las cosas que debemos hacer, porque a veces culpamos al resto, ¿no? Por esa persona, es que esa persona me provocó. Yo podría decir eso de la situación que le comentaba, es que me provocó tal persona. No, mis hermanos, porque para una discusión necesita de dos personas y usted fue protagonista también, sea que haya tenido razón o no. Así es que cada uno tenemos nuestra responsabilidad y debemos pedir perdón, reconocer y saber pedir perdón. No diga ni no haga, es que yo no tengo nada que perdonar.
Mi esposa antes, gracias a Dios, ya no dice eso, porque antes yo esperaba que ella me pida perdón también, porque solo yo le pedía perdón. Y hasta que un día le dije, ¿y por qué usted no pide perdón? Es que yo no he hecho nada. Como que me decía, yo soy una santa. Pero ahora en cambio, el perdón es mutuo, simultáneo. En fin, mis hermanos, dice, pero Dios puede convertir de los errores milagros. Dios no nos da la espalda, Dios nos va a dar la solución, Dios nos va a ayudar a corregir, nos va a solucionar. Les estaba contando la historia de Abraham. Miren, ¿a dónde les llevó la impaciencia? Porque dice que desde que recibió la promesa se tardó más de 20 años en que Dios cumpliese y viniese Ismael, Isaac. Pero ¿qué sucede? Que ante la impaciencia, Sara, la misma esposa, le da un consejo sabio, lindísimo para Abraham. Y le dice, mira Abraham, esa promesa no se cumple. Creo que yo no voy a quedar embarazada. Yo mejor te sugiero que cojas a mi empleada, que se llamaba Agar, es una sierva egipcia, y que con ella procrees un hijo, con ella tengas intimidad. Y no vemos en la historia que Abraham se niega, ¿no? No hay nada, no hay ni una coma. Da a entender de que él se fue de una, no dijo nada, dijo gracias. La misma esposa le da esa facilidad. Terrible, ¿no? Hermanos, hay que ser pacientes, porque a veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Si la promesa nos llega, tranquilo, mis hermanos, esperemos que la promesa llega porque llega. Y algo que en Génesis 16 sobre la historia de Abraham, dicen, el versículo 5 dice, entonces Sara le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. ¡Wow! Ella le sugirió y le está culpando a Abraham. Le dice, tu culpa es, porque dice que luego quedó embarazada Agar. Y luego fue un conflicto entre las dos señoras, entre la jefa y entre la que le servía. Un conflicto que se decían de todo. Y le dijo, todo esto es culpa tuya. Pero bueno, el versículo, en definitiva, Agar tiene que ir al desierto porque le despidió Sara, le dijo, te vas de aquí. El versículo 7 dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señor y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Dios escucha nuestros clamores, mis hermanos. Él no nos descalifica, Él nunca nos va a dejar, mis hermanos, porque somos su creación. Les decía que también Abraham mintió, pero indistinta de sus errores, Dios cumplió la promesa y tuvieron un hijo. Miren, bien podría haber dicho Dios, ¿no? Abraham, te dije sobre la promesa, hiciste lo que no debías haber hecho. Mira los errores y desastres que ocasionaste. No parece eso, pero Dios lo perdonó y Dios cumplió su promesa y recibió al hijo prometido. Aún en medio de los errores que hayamos cometido, les decía, Dios va a cumplir la promesa para usted y para mí, para nuestra descendencia. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún estas cosas nos ayudan para bien, porque nos va a ayudar a corregir y a tomar buenas decisiones. El apóstol Pablo, él mismo, ¿qué dijo? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta. Mis hermanos, deje atrás todo
todos esos errores que usted cometió y prosiga a la meta, mis hermanos. Recién vamos en el 5.º mes y posiblemente usted está cargado con acusaciones, desanimado, he cometido estos errores. No, mis hermanos, hoy va a despojarse, pero de este templo, de este palacio, de la casa de Dios, usted sale libre, usted sale lleno de la presencia de Dios y con una nueva unción, listo para conquistar de lo que queda de este año. Pero de algo que sí estoy seguro es que Dios va a cumplir las promesas que le ha dado para este tiempo. Dice, todos cometemos errores, pero Dios no nos descalifica, simplemente porque fracasemos. Él es Dios de una segunda oportunidad. Si le pedimos su perdón, ya nos ha perdonado. La pregunta es esta: ¿se perdonará a sí mismo? ¿Dejará de vivir con culpa y condenación? ¿Permitiremos que el pasado se vaya y viviremos hoy con una actitud de fe y de victoria? ¿Cuántos quieren soltar el día de hoy toda esa carga? Si alguien ha venido con una acusación, hoy va a despojarse. Hoy va a despojarse. Porque la victoria para este año 2024 es suya y mía. Nada nos va a detener, mis hermanos. Usted posiblemente diga, pero ya llevo casi mitad de año y sigo luchando con esto. Mis hermanos, dice la Escritura que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tal vez lo que usted no pudo hacer en estos meses, Dios le va a hacer en lo que queda de este año. Pero la promesa de Dios se va a cumplir y Dios dice que Dios coronará con sus bendiciones este año 2024, mis hermanos. Quizás hayamos cometido algunos errores graves, hayamos hecho cosas que no fueron las mejores para nuestras vidas y ahora estamos viviendo con culpa, condenación, una sensación de que está descalificado. No quedaremos atrapados en este lugar, sino aprendamos a recibir la misericordia y el perdón de Dios y seguir adelante con nuestras vidas. No podemos hacer nada con el pasado, pero sí podemos hacer algo respecto al presente. Ya nada podemos hacer, lo que les decía. ¿Qué dice la Escritura? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si hace 5 días, 5 años, 5 minutos vino enojada, se discutió y se siente acusado, hoy es libre, mis hermanos. La sangre de Cristo nos limpia y hoy vamos a salir. Y si tal vez vino enojada con su esposita, su esposito, pues hoy se va a reconciliar porque la bendición de Dios está lista, preparada, pero quiere que nos reconciliemos y que no haya ninguna raíz de amargura en nuestros corazones y que la bendición de Dios sea fluyendo como lo está haciendo en este tiempo, mis hermanos. El Salmo de David, quien cometió muchos errores, les decía, en Salmo 103, dice, el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus iniquidades. No dice una parte, no dice solo las cosas que yo creo que puedo perdonar, dice todas tus iniquidades, todas son todas, sin excepción. El que sana tus dolencias. ¿Alguien está dolido, herido? Aún con esa acusación, Él quiere sanar su corazón en este día. Ya no hay más acusación. El Señor le dice el día de hoy, yo te he perdonado. Hoy eres libre. Ya no hay más acusación. Lo que hiciste, ya no me acuerdo. Lo que me voy a acordar es de las victorias de las que tú vas a conquistar en este tiempo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si así fuese, mis hermanos, y hubiésemos sido consumados, no estuviéramos ahorita. Si el hecho de que tengamos un día más de vida es porque mayor ha sido su misericordia. Entonces, recurramos a pedirle perdón y seguir adelante. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente y del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Están lejas. Se alejaron, mis hermanos. No hay más acusación. Aún si algún hermanito aquí le dice, pero hermano, es que usted hizo esto, porque a veces nosotros somos también, conocemos la palabra, pero a veces nos creemos nosotros ya santos para señalar y acusar al resto de hermanos. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. Si alguien ha caído, oremos, pero no hagamos tema de conversación del hermano. Si sabías lo que ha hecho el hermano o la hermanita. Te cuento, pero invítame un café primero, ahí sí te cuento todo.
y nos damos tiempo, entre comillas, para orar y se convierte en un chisme. Y nos ponemos a juzgar. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. Porque alguien decía, el que yo peque de manera distinta a mi otro hermano no me da derecho a señalar. Porque al fin y al cabo todos fallamos. Nadie está exento, mis hermanos. De una u otra manera. Dice, porque ¿cuánto está lejos? Nuestro tiempo aquí en la tierra es tan corta. Sería realmente una lástima permitir que algo que sucedió en el pasado, hace 20 años o 20 minutos, arruine el resto del día. Debemos hacer todo lo posible para disfrutar de este día. En Isaías 43, y con esto concluyo, dice el versículo 1, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre. Mire, Él tiene, dice, grabado su nombre, mi nombre, en su mano. Porque he grabado, dice, te he llamado por tu nombre, eres mío, somos del Señor, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. En otra versión dice, porque ante mis ojos eres honorable y de gran estima. Somos obra de sus manos, mis hermanos. Él nos ama mucho, Él no nos descalifica. Vamos a concluir. Si nos pueden ayudar, por favor. Pongámonos en pie. Dice la Escritura que este es el día que Jehová ha preparado. Este es el día que Él ha tenido listo. Este día salimos libres, mis hermanos. Salimos perdonados. No hay más acusación. Y también a quienes están a nuestro alrededor, ya no acusemos. Porque ¿quién soy yo para acusar si Dios ya lo ha perdonado? ¿Sí? Yo les quiero